Él tenía tanto frío que no podía calentarse de ninguna forma. Prendía la calefacción y se cubría con todas sus cobijas, y aún así sentía mucho frío. Ahora conocemos la tienda de luces, una tienda de bombillas que atiende solo de noche y es la única luz en un callejón muy oscuro. Lo curioso es que muchos de sus clientes llegaban sin tener idea. Llegaban a su tienda atraídos por la luz como una cigarra es atraída por una lámpara. Pero el dueño de dicha tienda es muy especial con sus clientes. No deja que los más extraños toquen ninguna lámpara. Después conocemos a Hyun Jung. Ella es una estudiante de secundaria que últimamente ha visto y oído cosas que los demás no. Además, últimamente sus amigas han comenzado a actuar extraño. Al salir de clases, debe ir por un callejón muy oscuro para llegar a la tienda de luces porque necesita comprar una bombilla que le había pedido su madre. Antes de llegar ve algo muy raro, así que se apresura para llegar. Cuando llega, el dueño de la tienda era muy amigo suyo, así que le invita un dulce de mantequilla. Luego le cuenta sobre las cosas que ha estado viendo y él le dice que en este mundo existen personas que pueden ser desconocidos, seres que no están vivos ni muertos. Algunos de estos desconocidos pueden llegar a ser peligrosos y es por eso que le recomienda estar atenta a los detalles. Y si por error se encuentra con uno de ellos, más le vale hacer como si no lo viera. Después Hyun Jung se tiene que ir y cuando se despide del dueño de la tienda, vemos que en realidad era muy anciano y no como lo veían los demás. Ahora conocemos a Hye Yeon. Ella estaba buscando un departamento, pero como su presupuesto estaba ajustado, lo único que podía pagar era una casa vieja en un vecindario antiguo, que curiosamente daba al callejón que siempre estaba oscuro. Al llegar la noche escucha a un muchacho de secundaria pasar por ahí y cantar porque tenía mucho miedo, pero como estaba asustado canta muy fuerte. Esto molesta a Hye Yeon, la cual era escritora, pero lo extraño es que el muchacho pasaba constantemente, así que ella tuvo que ignorarlo. Mientras trabajaba se queda dormida y una extraña sombra la abraza y rompe su bombilla. La noche siguiente el mismo chico debe pasar por el mismo callejón oscuro y nuevamente se pone a cantar para no sentir tanto miedo. Ahora volvemos al hospital, y en él había un alcohólico en cuidados intensivos, el cual había comenzado a tener delirios, por lo que las enfermeras tienen que cambiarlo a una sala normal para que puedan recibir más pacientes. Resulta que recientemente había sucedido un grave accidente. Un autobús se había estrellado y muchos pasajeros resultaron en estado crítico y otros perdieron la vida. Los médicos habían hecho todo lo posible. Es por esto que le informan a sus familiares que los pacientes están en coma y que ahora todo depende de ellos. Ellos deben buscar la voluntad para vivir. Al escuchar esto, la enfermera John Lee se pone triste, porque esa es la misma frase que se repite una y otra vez en la sala de cuidados intensivos. Esto hacía que muchas enfermeras se sientan impotentes, ya que se supone que su trabajo es salvar vidas. Luego, mientras estaba en un baño, un familiar de un paciente le pregunta cómo se consigue esa voluntad para vivir. Ella le dice que no sabe cómo explicarle, pero que eso realmente existe, porque ella también sufrió un accidente donde casi pierde la vida. Y los médicos le dijeron exactamente lo mismo a su madre, pero el familiar no era una persona, sino un desconocido que intentaba entrar con ella. La enfermera John Lee estaba aterrada. Menos mal llegó la señora de la limpieza y logra que despierte. Al mismo tiempo, en el callejón, el chico nuevamente vuelve a pasar cantando y la escritora molesta apagar las luces de su casa y sobre todo la luz que daba el callejón, luz que el dueño le había dicho que no toque. Pero como el chico pasaba una y otra vez cantando fuerte, sale y le reclama. Le dice que no haga tanto ruido. Al verla nota algo extraño y sale corriendo. Mientras tanto en la escuela, Hyun Jung tenía clases hasta muy tarde y una de sus compañeras se había quedado dormida. Sus otras amigas no la despertaron y la dejaron sola. Hyun Jung intentó despertarla, pero ella no le hizo caso. Después nuevamente debe pasar por el callejón, pero esta vez escucha ruidos muy extraños. Aún así no tiene más opción que caminar. En eso se encuentra una mujer muy extraña, y como ella es una chica muy amable, se acerca con su abrazo para cubrirla. Pero resulta ser que la mujer era un desconocido. Al descubrir que Hyun Jung la puede ver, comienza a preguntarle todo tipo de cosas. Cuando ella se da cuenta, ya era demasiado tarde. La extraña mujer comienza a transformarse. Hyun Jung se asusta mucho y comienza a correr, pero la extraña mujer la persigue. Menos mal logra llegar a la tienda de luces y el dueño de la tienda sale a salvarla. Con una sola mirada hace que el desconocido dé media vuelta y vuelva al callejón.
Pero ella no era la única. El estudiante de secundaria se encuentra con la mujer de la parada y al verla sola amablemente se acerca y le ofrece su abrazo. Ahora nos enteramos por qué corrió cuando la escritora lo regañó. Resulta que la extraña mujer estaba con ella y era la misma que atacó a Hyun-jung. Al ver lo escalofriante que era, se echó a correr. La escritora no se había dado cuenta hasta ese momento cuando ella misma se le apareció y le pide que vuelvan juntas a casa. Aterrada intenta huir, pero no podía abrir la puerta, así que solo le queda gritar para pedir ayuda, pero nadie parecía escucharla. Afuera la mujer de la parada quería hablar con ellas para ver si se conocen, pero el chico le dice que mejor no se meta porque podría ser peligroso. La mujer contesta que eso ya no le importa, y el muchacho al ver sus dedos entra en pánico, pero se asusta todavía más cuando ve sus propias piernas que estaban todas dobladas. Desesperado intenta huir, pero no importa cuánto corra, el callejón no se acaba y siempre termina volviendo al mismo lugar. Si te gustó el video y quieres ver el desenlace de esta historia, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal. Así podré traerte la segunda parte muy pronto. Déjame tu opinión en los comentarios, te estaré leyendo. Nos vemos en el próximo video. Bienvenidos al canal de resumen, películas y series de YouTube. Invitar a que se suscriban, activen la campana de notificaciones y que compartan los vídeos con sus amigos. Hay películas, series resumidas de todos los géneros. Bienvenidos al canal de resumen, películas y series de YouTube. Invitar a que se suscriban, activen la campana de notificaciones y que compartan los vídeos con sus amigos.